apartados para su propósito. Dice así la palabra de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se los quiero volver a leer, aunque lo hemos recitado muchas veces, pero quiero volver y que quede grabado en su corazón la palabra de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, tome asiento, por favor. Hemos establecido por medio de la palabra de Dios que nuestra vida es un acto intencional de Dios, y que muchas veces Dios ocupa nuestras debilidades cuando permanecemos en su propósito, y esas debilidades Dios las transforma en fortalezas. Que el llamado de Dios, cuando nos alcanza, es la oportunidad de Dios para alcanzar aquellas cosas que jamás sin ese llamado pudiésemos alcanzar. Que debemos entonces, cuando ese llamado nos alcanza y cuando Dios nos ha alcanzado, lo que debemos hacer es jamás condicionar nuestro futuro por aquellas cosas que pasaron ayer. Que nunca podemos hacer de nuestro pasado una fortaleza para no avanzar en Dios. Que no importa lo duro que haya sido el ayer, Dios lo puede sanar, y no es una excusa lo que vivimos para no avanzar en el propósito de Dios. Que todos nosotros tenemos cosas tristes que contar, pero más son las cosas hermosas que Dios ha hecho, está haciendo y hará en medio de nosotros. Que de alguna forma debemos sacar de nuestra vida y debemos identificar aquellas cosas que en nuestra vida están ocupando un espacio ilegal, y nosotros debemos definir eso. Usted tiene que definir aquellas cosas que ilegalmente están ocupando un lugar en aquellas áreas que Dios quiere llenar. No podemos dejarle un espacio al orgullo. No podemos seguirle dando un lugar al diablo. La Biblia establece que no debemos darle lugar al diablo. No debemos, o sea, el diablo no tiene un lugar, nosotros se lo damos. Y en la medida que no le demos lugar, no tomará control de ningún área de nuestra vida. Por eso es importante que nosotros identifiquemos áreas en nuestra vida que están siendo ocupadas ilegalmente por cosas distintas a las que Dios nos quiere dar. Debemos entender que en nuestra vida, para nosotros cumplir el propósito y el llamamiento de Dios, Dios nos asignará en lugares, Dios nos asignará personas, Dios nos asignará talentos para poder cumplir el propósito de Dios. Y el diablo intentará alejarnos de lugares, intentará separarnos de personas, porque hay personas que vuelven nuestra vida productivas. Hay personas que nos potencian en esta vida. Debo identificar entonces, escuche bien, con la sabiduría de Dios operando en mi vida, qué personas son las que están potenciando mi vida y qué personas están dañando mi propósito. Para eso usted no necesita un sueño, usted necesita analizar, necesita sentarse a pensar quién está potenciando mi vida y quién está disminuyendo mi llamamiento. Es importante entonces que usted y yo tengamos en conciencia este tipo de cosas. ¿Cuáles son los lugares de honra que están bendiciendo mi vida y cuáles son los lugares de deshonra que están afectando mi llamado? Es importante que usted no camine por aquellos lugares donde lo están deshonrando, porque eso traerá poco fruto a su vida. No podrá cumplir el propósito de Dios en una tierra que lo deshonra. Entonces debemos nosotros caminar en tierras productivas, en tierras de honra. Hay cosas que el Señor ya nos ha asignado en nuestro camino, porque Dios sabe que no podremos cumplir aquellas cosas que Dios nos ha pedido si Él no nos suma cosas a nuestra vida.
Desde allí nacen los talentos, los dones, los llamamientos para edificar el cuerpo de Cristo. Usted es parte de ese cuerpo y en usted están depositados talentos, virtudes de Dios para edificar en el santo llamamiento que Dios nos ha hecho como un cuerpo. Ninguno de nosotros es completo ni tiene todo en el cuerpo. Cada uno de nosotros nos necesitamos para cumplir el propósito de Dios en este tiempo y en la iglesia. La iglesia no es una persona, es un grupo de personas en las cuales Dios depositó talentos y dones para cumplir un propósito en la tierra. Por lo tanto, nos necesitamos mutuamente para ser efectivo en el llamado de Dios. Entonces debo tener cuidado cuando ya entienda. Y es importante el nivel del entendimiento, porque el nivel del entendimiento nos llevará a cumplir. Cuando nosotros entendemos, entonces el entendimiento son los ojos del Espíritu para hacer las cosas. Cuando usted entiende algo que otro no entiende, no sé si le ha pasado a usted, pero usted dice, yo no sé cómo la gente no entiende. Claro, porque hay ojos que para otros están cerrados, pero en usted han sido abiertos. Por eso es importante que usted no cuestione al que no entiende, sino que ore para que los ojos sean abiertos. Pero en la medida que usted entienda, usted tiene que hacer lo que ha entendido. Es ilegal entender algo y hacer algo distinto. Es ilegal usted que Dios le haya abierto los ojos y operar como si fuera un ciego. Usted tiene que hacer aquellas cosas que el Señor le haya abierto sus ojos para hacer. Entonces es importante entender esto. Escuche bien, que hay lugares en mi vida, escuche bien esto, hay lugares en mi vida que se vuelven estériles cuando no estamos en la atmósfera correcta. No importa el potencial que usted tenga, si usted no está en la atmósfera correcta, eso no va a producir. Estábamos hace un rato atrás con mi esposa y adentro en la oficina preparándonos para salir y sentíamos una atmósfera de alabanza, de adoración. Había una gloria de Dios que se estaba moviendo de una forma fuerte en este lugar. Y ese ambiente de adoración y de alabanza es una tierra fértil para que la semilla sea depositada. Y cualquier cosa puede pasar cuando la atmósfera es correcta. Escuche bien esto. Esto se lo dije la semana pasada, pero solamente di el inicio de esto. Y dije lo siguiente, que una buena semilla en una buena tierra producirá un buen fruto. Escuche bien esto. Una buena semilla en una buena tierra producirá un buen fruto. Pero también escuche bien, una buena semilla en una mala tierra no producirá ningún fruto. Una buena semilla en una mala tierra no producirá fruto. Y escuche bien lo tercero. Y una mala semilla en una buena tierra producirá un mal fruto. Una mala semilla, una mala palabra en una tierra fértil producirá un mal fruto. Por eso es importante no permitir que cualquier semilla entre en la buena tierra que somos nosotros. Porque cuando dejamos entrar una mala semilla en una buena tierra, producirá un mal fruto. A veces nosotros dejamos entrar una mala semilla en nuestro corazón y nosotros, al ser una tierra fértil, produciremos aquello que ha ingresado. Por eso mucha gente entonces luego tiene un fruto malo, producto de una mala semilla que alguien plantó. La Biblia nos muestra lo siguiente. Dice que un hombre, hablando de Dios y su iglesia, plantó trigo en su campo. Ese campo era un campo fértil, una buena tierra. Pero por la noche vino el malo y plantó cizaña. Y también se dio, porque era un campo, era una buena tierra, pero una mala semilla. Y la cizaña creció. Por eso es importante no permitir que cualquier persona siembre una semilla en mi tierra. Usted no puede permitir que cualquier persona suelte una basura en su tierra. Usted debe identificar la palabra, la semilla que está siendo soltada, y usted impedir en el nombre de Jesús cualquier mala semilla, un mal pensamiento, una crítica hacia alguien más, porque eso en algún momento va a crecer. Usted tiene que impedir, usted no puede permitir que alguien venga con un chisme a sembrarlo en su corazón, porque eso es una mala semilla que traerá un mal fruto. Debemos entonces defender nuestra viña. Entonces debemos cuidar lo que se siembra en mi corazón, darle espacio a la palabra de Dios y no permitir que cualquier semilla entre en mi corazón. ¿Me dice amén?
Entonces, cuando yo camino en el propósito de Dios, en realidad estoy caminando en la voluntad de Dios, porque es su voluntad que yo cumpla mi propósito. Escuche bien esto. Cuando yo mantengo y sostengo mi vida espiritual en una relación con hombres, entonces yo estoy solamente sobreviviendo. Y esto es importante notar porque hay demasiadas personas dependiendo de hombres. Pastor, y no necesitamos, claro, ya lo dije, no necesitamos, pero no puede haber dependencia de nuestra vida sobre la vida de hombres, porque eso te hará sobrevivir. Personas que constantemente, si el pastor no lo llama, si alguien no está orando por ti, entonces tú comienzas a bajar. Si no te están jalando, tú no vas. Eso no está bien. Usted tiene que depender de Dios, porque si su relación con Dios es fuerte, lo llamen o no lo llamen, lo visiten o no lo visiten, lo empujen o no lo empujen, su vida no depende de hombres. Su relación con Dios es sólida y fuerte. Con hombres sobrevivimos, pero con Dios tenemos una vida abundante. Si lo va a hacer, hágalo para Dios. Entonces, demasiadas personas dependiendo de hombres. Pastor, necesitamos, claro, entre todos nos necesitamos, porque la Biblia dice que somos un cuerpo, pero no podemos hacer de nuestra vida dependiente de hombres, porque los hombres van a fallar. Es más, desde ya le digo, yo como pastor le voy a fallar. Aunque usted me encuentre simpático, aunque usted me quiera mucho, en algún momento yo no estaré allí. Pero aunque yo no esté, Dios jamás lo va a dejar. Por eso usted, su dependencia no tiene que ser del pastor, que es muy simpático. No es eso. Usted tiene que ser dependiente de Dios, porque solo en Dios se encontrará lo que usted y el propósito de Dios en usted necesita. Es importante esto. Debo aprender entonces a separar mi voluntad, que son mis deseos, mis sueños, mis emociones, en separarlo de lo que es la voluntad de Dios, donde a veces es muy contrario a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y a lo que yo espero. A veces la voluntad de Dios es totalmente contraria a mis emociones, a mis deseos y a mi voluntad. Por eso es importante, usted no está aquí para que Dios haga lo que usted quiere. Usted está aquí tratando de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Eso es importante notarlo. Cuando vamos a la palabra de hoy, en 2 de Crónicas 7:14, nosotros, si leemos el capítulo completo, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de la dedicación de un templo. Salomón ya había hecho todo lo que su padre le había mandado y había entonces edificado un templo de, hermano, hermoso. No había lugar, la gente venía de todos lugares a ver este hermoso templo llamado el Templo de Salomón. David, su padre, había juntado todos los materiales. Él había querido construir, pero Dios no se lo permitió, pero le permitió a su hijo Salomón construir este templo. Y está toda la dedicación, y usted lo puede leer, palabras hermosas soltadas por Dios para su hijo Salomón. Escuche bien esto. Y se está terminando este templo, y la Biblia dice que entra una gloria de Dios, desciende una gloria de Dios poderosa, donde los sacerdotes, los ministros, las personas que ahí estaban no podían estar en pie, sino que estaban de rodillas tiradas en el pavimento, porque la gloria de Dios había sido derramada. Eso nos da una imagen gloriosa de lo que estaba sucediendo. La presencia de Dios estaba siendo fuerte, activa en ese lugar. Y Dios le llama para sí, escuche bien, cuando Dios habla con Salomón, le dice: esta casa será para mí una casa de sacrificio, una casa de ofrenda. Lo que el Señor le dice a Salomón no será una casa de alabanza, no lo enfoca hacia el lado de la adoración, sino que lo enfoca al lado del sacrificio. Él dice, Dios dice, para mí será una casa de sacrificio. Es importante notar que nuestra vida debe ser un sacrificio para Dios, que lo que yo haga debe costarme, debe ser significativo, que si es para Dios debe costarme, debe ser importante, debo darle un lugar, que si es para Dios tendrá todo mi esfuerzo para que sea lo mejor posible para Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos esforcemos en lo que hagamos. ¿Me dice amén a eso? Y es importante notar, escuche bien, que aunque se establece como primer punto, dice, escuche bien el 14, si se humillare mi pueblo, estamos hablando no de gente extranjera, no estamos hablando de personas desconocidas para Dios. Dios está hablando de su pueblo. Este mensaje está dirigido a su pueblo. Este mensaje está dirigido a su nación. Escuche bien eso.
Porque no es un mensaje para los que no le conocen, no es un mensaje para personas alejadas de Dios, es un mensaje para su pueblo. Entonces, escuche bien, Él llama y dice: si se humillare mi pueblo. Lo importante de esto es que se espera que el pueblo de Dios conozca a su Dios. Se espera, escuche bien, no se habla aquí de conocer de Dios. En este pasaje se habla de conocer a Dios. Demasiadas personas conociendo cosas de Dios, pero muy pocas personas conociendo a Dios. Porque de Dios, escuche bien esto, de Dios usted puede saber a través de un libro. Usted puede conocer de Dios a través de un testimonio. Pero a Dios solo se le conoce en intimidad. Entre D y A hay una diferencia. Todas las personas pueden hablar de Dios al que le pregunte. Usted le puede preguntar a un ateo de Dios. Usted le puede preguntar a un satanista de Dios. Usted le puede preguntar a una persona que jamás haya entrado a la iglesia de Dios y ella tendrá una opinión. Pero si usted quiere conocer a Dios, tendrá que preguntarle a alguien que tenga una intimidad y una relación con Él. Porque a Dios solo se le puede conocer, no a través de los libros. Usted va a conocer de Dios a través de ellos. De Dios usted puede conocer en un CD, pero si usted quiere conocer a Dios y hacer de esa relación algo fuerte, tendrá que meterse en la intimidad, y no será desde un púlpito que usted conocerá a Dios, sino será desde un cuarto secreto. Es allí donde Dios nos está llevando. Escuche bien esto: para poder vivir de los beneficios de Dios que tiene para nosotros, hay que conocer de su voluntad. No solo debo desear lo que Dios tiene, sino que debo desear lo que Dios quiere. Dios hablaba fuerte a mi corazón en este punto, de no solamente desear lo que Él tiene, porque la iglesia normalmente está enfocada en querer tomar lo que Dios ha ofrecido, pero no en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Demasiadas personas queriendo hacer, escuche bien, queriendo tener lo que Dios ha ofrecido, pero pocas personas dispuestas a hacer lo que Él ha demandado. El pueblo que conoce a su Dios lo que quiere es hacer lo que Él ha dicho que nosotros hagamos. En Daniel capítulo 11 versículo 32 dice así: el pueblo que conoce, no dice de Dios. El pueblo, escuche bien, Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, un pueblo que tiene intimidad con Dios es un pueblo esforzado y es un pueblo que hace. Es un pueblo que va más allá, que no se queda con el saber, sino que está dispuesto a esforzarse y está dispuesto a hacer. Se conoce que tú conoces a Dios por el esfuerzo y por lo que haces. Demasiadas personas oyentes de Dios que no conocen a Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Una persona, un pueblo que conozca a Dios es un pueblo esforzado. Es un pueblo que se esfuerza. Es un pueblo que suda. Es un pueblo que está allí, que se nota, que conoce a su Dios. Porque no solamente se esfuerza, sino es un pueblo que hace, que actúa, que no se queda en lo que dice, sino que pone manos a la obra. Me dice amén a eso. Entonces escuche este principio. Entonces un pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Y entonces un pueblo que conoce a su Dios adora a su Dios. Y la adoración no nace de lo que yo veo, sino de lo que yo conozco. Mi adoración no nace de lo que yo paso, de lo que yo vivo, porque si fuera condicionante a lo que yo estoy viviendo, jamás podría Dios tener una adoración, porque muchas son las aflicciones del justo. Entonces mi adoración no nace de lo que yo veo, de lo que yo estoy viviendo. Mi adoración nace de lo que yo conozco de Dios. No está condicionada a lo que yo estoy viviendo. Mi adoración nace de la revelación que tengo de Dios.
En la medida que yo conozca a Dios, el conocer a Dios me hace adorar en medio de lo que yo pueda vivir. Y eso, lo que yo viva, no condiciona mi adoración. Es más, la potencia. Cuando yo conozco a Dios, lo que estoy viviendo, si yo conozco a Dios, mi adoración es potenciada aún en la circunstancia más adversa. Yo puedo adorar a Dios porque conozco a Dios. Entonces no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, nunca voy a condicionar mi alabanza. David decía, mi alabanza estará de continuo en mi boca. No está condicionada a lo que vivo, está direccionada a lo que conozco. Me dice amén. Escuche bien, entonces cuando nosotros entendemos esto, nuestra adoración se enmarca en el conocimiento que tenemos de Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, inmediatamente debemos entender que caminar en Dios es caminar en su amor. Escuche bien esto. Caminar en Dios es caminar en el poder de su amor. No es caminar en emociones. No caminamos en emociones, caminamos en poder. Porque si nuestra vida, escuche bien, nosotros condicionamos nuestra adoración a Dios, entonces siempre estará condicionada a lo que yo siento. Pero en la Biblia el amor no es un sentimiento, en la Biblia el amor es un poder. Usted no va a leer Dios es amor, Dios es emociones. Cuando se dice que Dios es amor, se habla de que Dios es un poder, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo espera, que el amor nunca deja de ser. Cuando hablamos del amor y caminar en la adoración, en ese amor estamos caminando en el poder de Dios, en la manifestación de su poder en nuestra vida. Entender esto es crucial para que podamos adorar en verdad. Porque cuando nosotros hablamos del amor, que Dios es amor, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Escuche bien, lo que quiere decir es que el amor está fuera del tiempo. Que el amor no nació, que el amor es. El amor nunca deja de ser. Nosotros caminamos en temporadas. Que Dios diseñó para nosotros el cronos, el tiempo. Que Dios diseñó las estaciones para que pudiéramos establecer tiempo sobre nuestra vida. Pero Dios no se mueve en el tiempo. Escuche bien, Dios no está ahí atrás en mi pasado, ni en mi presente, ni en mi futuro. No, Dios no se mueve. Dios se mueve fuera del tiempo en algo que Él llamó la eternidad. Dios no se sujeta a nuestro tiempo. No es que en el futuro Dios no se mueve en el tiempo humano. Dios es el eterno. Él no tiene tiempo, por eso todo lo que Él toca lo hace vivir en esa eternidad. Por eso aquella zarza que ardía no se consumía, porque lo lógico es que si el fuego está en esa zarza, es cosa de tiempo que la zarza se desintegre. Pero como estaba el eterno en una zarza, esa zarza aunque ardía no se consumía, porque el tiempo no tenía autoridad sobre las ramas de esa zarza. Cuando nosotros caminamos en el eterno, en el eterno, nos movemos en la eternidad de Dios, hay cosas que pierden autoridad sobre nuestra vida porque estamos caminando en la eternidad de Dios. Porque para que cosas pasen en nuestra vida se requiere tiempo. De hecho, Marta dice, hace 4 días, marcó el tiempo en su mente. Dice, hace 4 días mi hermano murió, ya no hay posibilidades. Y él le dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo no me muevo por esos 4 días, yo vivo en la eternidad. En mí no está el tiempo. Y el que cree en mí, aunque sean 10 años, 20 años, 30 años, porque Dios no se sujeta al tiempo. Él es eterno, Él es soberano. Y cuando usted entiende eso,
Usted entiende que su vida no se puede sujetar al tiempo humano. Cuando el Eterno toca área de nuestra vida, el tiempo en nuestra vida cambia de estación, cambia de perspectiva. Usted dice, ay, es que el Señor se ha demorado tanto. Por eso el Señor en Joel dice, escuche bien, lo que se comió la oruga, lo que se comió el revoltón, el saltón, la langosta, yo restituiré los años. Porque cuando alguien conecta con el Eterno, los años pierden autoridad y viene a moverse usted en la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Entonces todo, por eso cuando usted, escuche bien, se encontró con Dios, Dios le dio vida a su existencia. Y la Biblia dice, el que esté muerto vivirá. El que esté muerto, porque la muerte puede llegar en un periodo, pero la muerte no tiene autoridad sobre la eternidad de Dios. Usted tiene que entender entonces que en la medida que usted conecte con Dios, conecta. Por eso la Biblia dice, has puesto eternidad en ellos. Cuando caminamos en Dios, Dios no se mueve nuestro. Por eso para nosotros se nos bloquea cuando pasa el tiempo. Y pensamos que es tan tarde, y pensamos que está difícil, y se nos acaba el tiempo. Pero en Dios no hay tiempo. Por eso Dios no se mueve ni en la mañana ni en la tarde. Él se mueve en su eternidad. Y cuando Él llega, todo lo que para nosotros fue un tiempo, Él lo transforma y lo transforma en una eternidad para nosotros y en nosotros. Y lo que dañó, todo lo roto es reparado. Dios no necesita años, Dios necesita un segundo para transformarlo todo. En un momento Él suelta la palabra. Y escuche bien, para llegar, hombres tuvieron que caminar 24 horas para ver algo. Pero cuando Él suelta la palabra tiene poder sobre el tiempo. Usted tiene que entender que debe conectar con la eternidad de Dios. Y cuando conecta con la eternidad de Dios, todas las cosas que tienen tiempo pierden autoridad en la eternidad de Dios. Dígame amén a eso. ¿Qué se esperaba entonces de su pueblo? Se esperaba un cambio. Así como hoy nosotros ayunamos y nosotros hay cambios físicos evidentes. La gente pudiese notar que hemos perdido algo de peso, pero esa no es la razón del ayuno. Se debe notar algo más que una falta de peso en mi vida. Algo en mí tiene que haber sido transformado. Algo en mí tiene que salir y algo en mí tiene que entrar. Porque en Dios jamás hay espacios vacíos. Cuando saco algo de mí, Dios lo llena con algo de Él. Cuando usted saca algo de usted, Dios lo llena con algo de Él. Desecha la amargura y Dios te llenará de gozo. Desecha la duda y Dios te llenará de fe. Porque cuando yo saco algo de mí, entonces Dios tiene espacio para llenarlo con algo de Él. Pero eso, escuche bien esto, porque quiero que me mire y me ponga atención. Esto es muy trascendente lo que voy a decir. Estamos demasiado mistificados con los cambios y las transformaciones. Cuando Dios llega a mi vida, transforma, me cambia de muerte a vida, me da esperanza, me pone en paz con Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros no necesitan la manifestación de Dios, necesitan la obediencia y la determinación suya para que sean cambiadas. Demasiadas personas orando por cosas que Dios está queriendo que no sean oración, sino determinación. Personas diciendo, Señor, cámbiame. Y Dios esperando que usted provoque, porque hay cosas que no van a cambiar en mí producto de la manifestación de Dios. Hay cosas que debemos nosotros hacer por una determinación del amor de Dios y la exigencia de su palabra. Póngame atención a esto lo voy a volver a explicar. Hay cosas que fueron enseñadas por Jesús y que ahora yo las tengo que obedecer. Jesús ya las enseñó, ahora yo las tengo que obedecer. Conductas inapropiadas
Hay cosas que nosotros estamos esperando que Él haga y que Él no las va a hacer porque lo que Él quiere es que yo me determine. Conductas en mi vida que son inapropiadas. Escuche bien esto. Esto es muy trascendente, porque muchos de los cambios requieren de una determinación y no de una manifestación. Señor, ayúdame para poder ser esforzado y orar. No, determínese a orar. Quédese allí, esfuércese. Eso no requiere manifestación, requiere obediencia. Señor, es que yo soy tan mañoso. Yo quiero que Dios me cambie estas mañas. Usted tendrá que aprender a cerrar su boca, a controlar su carácter, a dejarse moldear por el Señor. Pero hay cosas que son conductuales y que usted necesita someter su vida a la palabra de Dios, negarse a sí mismo, renunciar a lo que usted no ha renunciado. Yo pastor, quiero que el Señor me cambie porque yo soy muy agresivo con mi esposa. Lo que Dios quiere es que usted renuncie a esa agresividad y se determine a soltar aquellas cosas que lo están dominando, porque la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que usted necesita es dominio propio. Y saber que hay cosas que Dios está esperando de usted, que usted no las puede orar, que usted las debe determinar. Entonces mucha gente orando, ¿para qué? Para tener cambios que requieren solo la decisión y la voluntad y negarse a uno mismo. Me dice amén a eso. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede recibir? No es que yo quiero que mi marido cambie porque mi marido no conversa conmigo y yo estoy orando. No. El marido tendrá que entender, esa mujer tendrá que entender que hay cosas que no la va a provocar el Espíritu Santo, sino son determinaciones y conductas y sometimiento a su palabra para que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Es que estoy orando, pastor, para poder ir y predicar el evangelio. Deje de orar y obedezca a la palabra de Dios. No deje de orar, ore, pero obedezca. Demasiadas cosas místicas en nosotros. Pastor, y no oro, ore, por supuesto, tiene que orar, no deje de hacerlo. Pero hay cosas que son determinación. Daniel no estaba orando, Señor, ayúdame para que no me ofrezcan la comida. Señor, si me la ofrecen es tu voluntad, y si no me la ofrecen es tu voluntad. Y si traen el platito, fue tu voluntad que me la coma. Y si no me lo traen, fue tu voluntad que no me la coma. Así está nuestra vida, determinada por sucesos y no por convicciones. Es que si es la voluntad que yo ofrende, el pastor va a hablar de este verso. Si es la voluntad que yo predique, me va a llevar la señora. Si me habla esta persona que está mal, le voy a predicar. Usted está adivinando. Usted tiene que hacer lo que Dios le ha mandado hacer de acuerdo a la palabra y no esperar cosas externas para tomar decisiones en cosas que Dios ya le ha dicho que tiene que hacer. Ayúdeme con un amén fuerte allí. La Biblia dice que Ana servía, según la Biblia, con ayunos y oraciones en el templo. Dice que servía. Por lo tanto, el ayuno y la oración sirven. El templo no estaba sostenido por Caifás, el sumo sacerdote, ni por los fariseos corruptos de ese tiempo. El templo estaba sostenido por hombres y mujeres que quebrantaban su corazón con ayunos y oraciones. Y aunque el templo estaba bajo una corrupción tremenda, ellos seguían orando y seguían ayunando, porque lo que, escuche bien, yo entiendo que debo hacer ayuda para el servicio de lo que Dios quiere que yo haga. Es importante notar que las iglesias más grandes, escuche bien, o numerosas,
No tiene que estar la idea de que porque es numerosa está cumpliendo la voluntad de Dios. Una iglesia efectiva es una iglesia que vive bajo la voluntad de Dios, quebrantando su corazón, teniendo una conexión con Dios, ayunando y orando, teniendo una adoración verdadera, haciendo lo que Dios quiere que se haga, siendo influencia, pero en el mundo espiritual primero que en el natural. Una iglesia entonces que viva bajo la voluntad de Dios es una iglesia que está alineada con lo que Dios quiere que la iglesia haga en este tiempo. No podemos entonces encontrar aquellas cosas que no estamos buscando. Escuche bien esto. El diablo odia todo lo que tenga el sello de Dios. El diablo te odia porque tú tienes el sello de Dios en ti, porque tú eres la imagen del Dios invisible, porque Dios está transformando tu vida. Pero como nosotros confundimos el plan del mismo infierno. Escuche bien, confundimos todo plan del infierno cuando nosotros hacemos lo que normalmente no se esperaría que nosotros hiciéramos. Cuando usted hace lo mismo, entonces se entiende que no hay confusión. Pero cuando usted hace algo distinto a lo que se espera como común, entonces usted comienza a hacer algo que el infierno no entiende. Escuche bien, el diablo no guardó su dignidad. El diablo no fue fiel. El diablo se vendió. Y él no puede entender que alguien que sufra, alguien que tenga la oportunidad de soltar, alguien que sea fiel en medio de todas las adversidades de la vida, él no puede entender cómo alguien como Job retenía su integridad y su amor a Dios a pesar de todo lo que estaba perdiendo. El infierno, los códigos del infierno son confundidos cuando usted pudiendo hablar calla, cuando usted pudiendo odiar perdona, cuando usted pudiendo guardar se da, cuando usted pudiendo no ir va. Usted está rompiendo códigos naturales cuando usted hace algo distinto a lo que se espera, producto de la obediencia y el amor de Dios que usted tiene hacia su presencia. Usted rompe parámetros cuando usted pudiendo hacer no hace, cuando usted hace algo distinto a lo que se espera. Escuche bien, Lucas capítulo 6 versículo 12 dice así: en aquellos días Jesús se fue al monte solo a orar y pasó allí toda la noche orando a Dios. El verso 19 dice así: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lo que la Biblia está diciendo y lo que Dios está demandando de su pueblo: si mi pueblo se humilla y ora, lo que Dios quiere es que en nosotros repose un poder para poder nosotros ser bendición para alguien que lo necesita. La Biblia dice que cuando él pasó toda la noche orando, la evidencia de esa oración es que su cuerpo no podía contener el poder que había sido depositado, y la Biblia dice que poder salía de él. Estaba rebosante el poder, que el poder comenzó a brotarle. Su cuerpo no resistía y la gente decía: si solo lo toco, y lo tocaba, y la Biblia dice que todos eran sanos. Cuando nosotros somos una iglesia de oración, el poder no se establece en áreas. El poder comienza a salir, sale por las calles. La gente solamente con tu presencia es bendecida. Los lugares son transformados. Los demonios, escuche bien, son activados.
Porque hay un poder operativo en ti tan fuerte que tu cuerpo no lo puede resistir y comienza a salir. Es más, escuche bien esto. Muchos de ustedes durante estos ayunos se han consagrado y producto de esa consagración cosas han comenzado a salir. Porque comienza a llenarse de poder tu vida y cosas sin que alguien ponga la mano encima comienzan a salir. Y cosas que estaban ocultas comienzan a ser manifiestas. ¿Por qué? Cuando la luz viene a tu vida, las tinieblas tienen que retroceder. Y comienzan a salir y vienen. No se asombre durante estos días. Escuche bien y recíbame esto. Vendrán recuerdos de cosas que tu mente había olvidado y que Dios va a comenzar a sacar de ti. Cosas que van a ser soltadas, cosas que estaban allí, y la luz de la revelación del poder de Dios las hará evidentes. Van a comenzar a salir. No hay espacio para la oscuridad cuando la luz es encendida. Y cuando vengan esas cosas, no te asustes. No vienen para quedarse, vienen para salir. El poder de Dios se hace evidente y comienza a fluir. No te asustes cuando después de una noche de oración comience Dios a usar tu vida y que la gente comience a venir a ti, porque toda la gente necesita la fuente. Tú eres la voz de Dios en esta generación, y en la medida que tu corazón esté alineado en Dios, la gente comenzará a buscar de ti, porque la gente necesita lo que Dios ha depositado en tu vida. Escuche bien. La Biblia dice que Él estaba demandando del pueblo, de su pueblo. Escuche bien, se esperaría que el pueblo lo tuviera, pero la Biblia dice que Él dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, y si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. Uno podría pensar: ¿por qué Dios le hace una demanda así a su pueblo? Si se entiende que el pueblo tiene que orar, se entiende que el pueblo tiene que ser humilde, se entiende que el pueblo debe buscar su rostro, se entiende que el pueblo debe ser un pueblo convertido. Pero Dios hace una demanda diciendo: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado. Había un pueblo sobre el cual estaba adorando, un pueblo que adoraba a Dios, que ofrecía sacrificio, pero no era un pueblo humilde, no era un pueblo que oraba, no era un pueblo que buscaba su rostro, no era un pueblo que estaba convertido. 4 cosas que demandaba Dios a su pueblo, 4 cosas que nosotros como iglesia las debemos de tener presentes. No podemos seguir siendo un pueblo que invoca a Dios y no somos un pueblo que nos humillamos a Dios. No podemos ser un pueblo que canta a Dios, pero que no somos humildes de corazón. No podemos ser un pueblo que escucha la palabra, pero no se convierte para ser el pueblo que Dios quiere que nosotros seamos, apartados para Él. Lo que Dios está diciendo aquí es: ya tengo mi casa, tengo un templo hermoso, ahora quiero levantar un pueblo conforme a mi corazón, que sea humilde, un pueblo que ore, un pueblo que busque mi rostro, y un pueblo que se convierta, que se dé cuenta cuáles son sus caminos y los quiera cambiar. Ese es el pueblo que Dios necesita que nosotros seamos. Iglesia, póngame atención. No solo tener un templo hermoso, no solo cantar buenas alabanzas. Lo que Dios demanda de nosotros es que tengamos un corazón humilde, que tengamos oración en nuestra vida, que seamos un pueblo que busquemos de Dios, que le busquemos en intimidad,
Que seamos un pueblo que examinemos nuestros caminos y cosas que estén mal, digamos, esto no le agrada a Dios, eso está mal, debo soltarlo. La demanda de Dios no es a tener un templo, ni alguien que le invoque, sino alguien que se alinee a lo que Él quiere que nosotros seamos. Una iglesia que agrada a Dios es una iglesia que quebranta su corazón a Dios, que está alineada con lo que Dios demanda de ella. No es una iglesia que quiera hacer, es una iglesia que quiera obedecer. Una iglesia que rehúse hacer lo que socialmente es correcto por hacer lo que Dios ha demandado de ella. No una iglesia que sea solo conocida, sino una iglesia que sea una iglesia de intimidad, de búsqueda, de quebrantamiento. La iglesia que agrada a Dios es una iglesia que quebranta su corazón. No una iglesia de apariencias, una iglesia de intimidad. Esa es la iglesia que Dios quiere. Eso debemos ser nosotros. Escuche bien. ¿Cuáles son las consecuencias de esta demanda? Dios de alguna forma nos está diciendo que no tenemos más espacio para equivocarnos. Iglesia, debemos ser efectivos en lo que hacemos. Ya no podemos seguir improvisando. Ya no podemos seguir equivocándonos. No podemos seguir. Los tiempos se han acortado y debemos ser efectivos en este último tiempo, en este último tramo de carrera. Debemos correrla con todas nuestras fuerzas y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. La historia ya nos mostró y ya hemos visto muchas iglesias levantarse y caer, ministros caer, iglesias tropezar, iglesias dividirse, lugares pelear, la crítica, la murmuración. Ya no podemos entrar en los juegos del infierno. Debemos ser una iglesia efectiva en el hacer, en el agradar el corazón de Dios y no en el entretener a la gente para que no se vaya. Debemos ser una iglesia, un pueblo que Dios quiera darnos más, porque lo estamos haciendo bien. Que aunque nos cueste, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una iglesia que haga y que avance en aquellas cosas que para Dios son importantes. Dios dice: yo oiré desde los cielos, yo perdonaré y yo sanaré. Una iglesia que camina en la dirección de Dios es una iglesia que tiene el oído atento de Dios a sus oraciones. Es una iglesia que disfruta del perdón de Dios. Escuche bien esto: el perdón de Dios no es un acto del día que yo llegué, es una constante en medio de nuestras caídas. El hecho de que Él diga eso, escuche bien, no podemos seguir solo hablando de todo lo que el diablo nos ataca. Debemos hablar, no, escuche bien, de las manifestaciones del diablo sobre nuestra vida. Debemos comenzar a hablar de la presencia de Dios manifiesta sobre nuestra vida. Debemos soltar el hecho de hablar solo de los ataques que tenemos y debemos comenzar a hablar de todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Que mi lenguaje no sea para decir solo lo que el diablo me ha atacado, sino lo que Dios ha hecho. El Señor dice: si mi pueblo se humilla, ora, se convierte, me busca, yo entonces oiré, yo entonces perdonaré y yo sanaré lo que tenga que ser sanado.
Cuando nosotros somos la iglesia y el pueblo que Dios quiere que seamos, no hay infierno que se nos ponga delante. No hay problema que nos pueda detener, porque Dios es capaz de sanar todo lo que ha sido herido. La tierra nuestra será una tierra sana. Esta tierra será una tierra sana. Yo seré sanado por un Dios que tiene todo poder para sanar. No importa las heridas que hayan sido producidas, Dios tiene poder para sanarme. Póngase en pie, por favor. La demanda de esta noche: ser apartados para el propósito de Dios. Dios dijo: me encanta la casa. Salomón, te quedó preciosa. Ahora tienes la casa. Lo que necesito ahora es que me apartes el pueblo, porque no es solo tener una buena casa, es tener un pueblo apartado, es agradar a Dios. Timoteo, te mando de ti que te presentes como un obrero aprobado y que no tenga de qué avergonzarse, y que uses la palabra de verdad. La demanda para nosotros como iglesia de Dios es no ser una iglesia de luces. Qué bueno que las tengamos. Qué bueno que tengamos buen sonido. Se escuchaba hermoso hace un rato atrás. Que tengamos hermosos músicos, que tengamos linda gente. Lo más importante es que nosotros seamos la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, que agrademos el corazón de Dios, que seamos una iglesia esforzada, que Dios nos mire y que Dios sepa que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para agradarlo a Él, que no estamos intentando agradar a los hombres, aunque qué bueno que se agraden de lo que hacemos, pero aún así ellos no les guste, tengamos el favor de Dios sobre nosotros, que nos levantemos por la mañana en paz con Dios y que Dios diga: muchachos, lo están haciendo bien. Muchachos, van por ese camino. Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. El que se niega a sí mismo, el que toma su cruz y el que lo sigue. El que, a pesar de las dificultades, porque nadie dice que es fácil agradar a Dios, es lo más difícil, es el camino angosto. Es más, quizás es el que menos gente transita, pero no hay nada mejor que Dios escuche lo que yo digo, que Dios perdone lo que he hecho y que Dios sane lo que ha sido dañado. Cuando yo estoy agradando a Dios, mis oraciones serán escuchadas, mis pecados perdonados y mi tierra será sanada. Y todo lo que Dios siembra en mí florecerá, se multiplicará y yo comeré de ese fruto. Demasiadas tierras enfermas, heridas, lastimadas. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás. Dígale usted: Señor, gracias por oír mi oración. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias por sanar mi tierra. Esa tierra que Dios te ha dado
ese lugar, ese espacio. Lo que antes no florecía, ahora florecerá. Palabras que antes eran estériles en tu tierra, hoy día comenzarán a dar fruto. Y tú decías: Señor, pero ¿por qué si escucho la palabra, la escuchas? No está mal, la recibes con gozo, pero no habías buscado lo suficiente de Dios. No estabas alineado en oración, no estabas buscando su rostro, y estabas mirando aquellos caminos que estaban mal en ti. Todos nosotros hay caminos que tenemos que dejar. Usted va a tener que soltar caminos en su vida, como la pereza. Dele valor a lo que para Dios es importante. Esfuércese. Es ilegal menospreciar a Dios, menospreciar la alabanza, la adoración. Es ilegal no darle tiempo a Dios. Usted se esfuerza en su trabajo, usted se esfuerza, usted le da sus fuerzas al sistema, pero cuando llega el día viernes o el día domingo, usted dice: es que estoy cansado. Usted honra mucho más ese trabajo que a Dios. Usted honra mucho más ese salario que a Dios. Usted no está honrando a Dios. Usted no aparta ese tiempo y hace, escuche bien, le voy a decir esto: este tiempo en la presencia de Dios debe ser el tiempo más sagrado para usted, más importante de su semana. Este tiempo de recibir una palabra debe ser el tiempo más apartado. Usted pudiera no ir a trabajar un día, pero usted no debería desconectarse de Dios y de su voluntad. Jamás. No menosprecie la instrucción de Dios. No menosprecie el lugar de encuentro con Dios. Jamás usted debería soltar y decir: es que estoy cansado, es que llegué tarde. Usted debería decir: es que este es el mejor tiempo, es el tiempo más provechoso, es el mejor lugar, es el lugar donde su presencia. Yo sé que Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Yo sé que Dios no es que esté en las murallas de este lugar, pero la Biblia dice que este lugar es el lugar. Bienaventurados los hermanos que están juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dios le dio un lugar a la iglesia. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecen en contra de mi iglesia. Y nosotros menospreciamos su iglesia. La coinonía, el compartir, el recibir. No desprecie lo que Dios le ha dado valor. Timoteo, te escribo para que aprendas a conducirte en la iglesia de Dios, que es baluarte de la verdad. Jamás desprecie el lugar donde usted fue llamado y plantado y activado y educado. El lugar de la instrucción, el lugar donde se imparte la palabra que tú necesitas para hacer lo que Dios te ha mandado. Usted no se pudiera quedar dormido en la iglesia. Sería una falta de respeto frente a un Dios que te está hablando, te está enseñando, te está educando. Mi pueblo, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo ora, uno podría decir: Señor, pero si es tu pueblo,
Pero la gente ha comenzado a hacer de la oración una excepción y no una conducta de vida. Si mi pueblo se convierte de sus caminos malos, examina lo que estás haciendo y vuélvete a Dios. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere oír tu oración y Dios quiere sanar tu tierra. Dios quiere. Levanta tus manos en la presencia de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Así como esa casa fue apartada, esa tierra fue apartada, así también nuestra vida fue apartada, seleccionada, bendecida. Promesas reposan en nosotros. Gracias por oír nuestra oración. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias por sanar nuestra tierra. Nosotros no podemos sanar la tierra. Esos elementos no responden a nosotros. Nosotros no podemos hacer que tú nos escuches. Nosotros no podemos perdonar nuestros pecados. Pero es una promesa. Por más que yo trabaje, esta tierra no puede ser sanada si tú no la sanas. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestro territorio. Ese territorio que tú nos has dado, donde está nuestra familia, que sea sanado. Si sana nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra asignación, todo lo que está en ella recibirá tu vida y tu bendición. Nuestra casa, nuestros hijos se volverán a ti. Nuestra casa se llenará de ti. Nuestra familia recibirá lo que yo no puedo darle. Hay cosas que yo no le puedo dar a mi familia. Hay cosas que solo tú puedes hacer por mí. Lo que tú nos pides es hacer lo que tú sabes que nosotros podemos: orar, buscarte, humillarnos, examinar mis caminos. Y tú prometes hacer lo que yo no puedo hacer. Tú prometes sanar mi territorio. Hay áreas de nuestras familias que están enfermas. Por más semillas que soltemos, no se producen en mi tierra. Pero si tú sanas esta tierra, será una tierra fértil, que la semilla de tu palabra alcanzará y producirá fruto en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos. Hoy, Señor, quebrantamos nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Vamos, ahí donde está, dígale: Señor, hay cosas que van a cambiar. Hay cosas que van a cambiar. Vamos, ahí donde está, dígale: Dios, hay cosas que van a cambiar. He sido soberbio, altivo, pero eso va a cambiar. Nunca he examinado lo que hago. Señor, voy a cambiar de camino. Yo voy a buscar tu rostro. Me voy a esforzar y voy a actuar. Voy a cambiar algunas de mis noches. Apagaré la tele y comenzaré a buscar tu rostro. Comenzaré a hacer lo que antes no hacía. Te voy a creer. Voy a confiar en ti, Señor. Caminaré en tu palabra.
Señor, voy a hacer lo que nunca hice. Voy a orar como nunca antes. Voy a ofrendar, voy a diezmar. Tenía temor de hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer. Voy a confiar en ti. Me voy a esforzar en buscarte. Jamás habrá una excusa para no estar contigo. Jamás despreciaré tu iglesia. Jamás habrá una excusa para no venir. Haré de mis tiempos tus tiempos. Haré de este tiempo lo más importante de mi semana. Y no comenzaré mi semana sin estar contigo. No lo voy a hacer. Gracias a Dios. Vamos, iglesia. Ahí donde se haga un compromiso con Dios. No conmigo. Hágalo con Él. Dígale: Señor, perdóname. Yo te he fallado, pero voy a comenzar otra vez en ti. Vamos, ahí donde está, haga un compromiso. Vamos, dígale usted. Solo usted sabe quién es, qué cosas debe cambiar. Usted es el pueblo de Dios y usted invoca el nombre de Dios. Pero no es suficiente una alabanza. Esto es mucho más que eso. Gracias a Dios. Hermoso Jesús. Hermoso. Ahí donde está, dígale: Dios. Vamos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará.